Bienvenidos nuevamente a la segunda parte de sesiones de este primer día del Encuentro de Innovación Educativa Vocación por lo Nuevo, organizado por CODEIC, CUAED y DGTIC. Asimismo, les recordamos incluir en sus menciones en redes sociales nuestro hashtag Vocación por lo Nuevo. Saludamos con gusto a quienes aún nos acompañan aquí físicamente y a quienes lo hacen vía streaming en el Foro José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. Continuamos con nuestro programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, pues sigamos con nuestro programa. Vamos a tener el privilegio de escuchar a dos voces universitarias también con muchísima experiencia y que nos van a hablar de dos proyectos después de este recorrido que hemos hecho esta mañana. Primero, como dijeron por ahí, por una visión muy institucional. Después vimos dos experiencias muy exitosas también desde las trincheras, como también lo señalaron así. Y bueno, pues ahora vamos a ver a dónde pueden ir esos proyectos, esos logros que se dan en las trincheras, cómo pueden ser difundidas, conocidas, no solo en la UNAM, sino más allá de nuestro país y de nuestras fronteras. Y para eso, pues como les decía, tenemos invitados de lujo, tendremos al doctor Felipe Bracho, tienen ustedes sus semblanzas en su material, a la doctora Tila María Pérez, con quien se suma el biólogo Joaquín Jiménez y que también tomarán la segunda parte de las presentaciones. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a empezar con el doctor Felipe Bracho. Él nos va a hablar de la Red Universitaria de Aprendizaje. Muchas gracias. A ver, nos vamos a meter a la RUA, les voy a platicar. Ya muchos de ustedes saben de qué se trata la RUA, pero espero que haya alguno que no. ¿Quiénes sí saben de qué se trata la RUA? Sácatelas, ya mejor me voy. Entonces, mejor que pase alguien a explicarla. Pero bueno, a ver, voy a hablar de cuál es la motivación fundamental de la RUA. Y en pocas palabras, es poner a la mano de los maestros y de los alumnos lo que los maestros tienen que enseñar y lo que los alumnos tienen que aprender. Eso está dictado por los planes de estudio. Hay muchas críticas a los planes de estudio. Yo sería de los que criticaría, sí puntualmente en algunas cosas, pero no es el propósito de la plática. Me preocupa a mí mucho que nos tardemos tanto en cambiar un plan de estudio. O sea, el mundo va mucho más rápido que nosotros. Y creo que es muy importante para la universidad, cuando estábamos hablando de qué cosas de alguna manera impedían o eran obstáculos para que la universidad pudiera ser más innovadora. Y yo diría que uno de los obstáculos más importantes es que no tenemos buenos mecanismos para tomar decisiones y ser flexibles. Y un ejemplo claro es los planes de estudio. O sea, cuando el plan de estudio se tiene que aprobar por el Consejo Universitario, en donde hay, no sé, 300 gentes, de las cuales a lo mejor 2 o 3 saben del tema, pues algo estamos haciendo mal, ¿no? Porque además nos lleva 3 años cambiar un plan de estudios. Y cambiamos el plan de estudios, y entonces los estudiantes se molestan porque parece como que ya estuviera escrito en piedra. Pero tenemos que tener planes de estudio, porque si no tenemos planes de estudio, no tenemos una manera de saber que el estudiante sale con el perfil que la universidad busca o que él mismo busca. Y finalmente el plan de estudios es, de alguna manera, lo que la universidad promete enseñar. O sea, no es cualquier cosa, tarda un tiempo hacerlo bien, y es la promesa de la universidad hacia los alumnos y hacia la sociedad. El problema no es solo que se tarde mucho y que se
se nos atrasen los planes de estudio, sino que muchas veces ni siquiera se conocen. O sea, llega el alumno a la clase, no conoce exactamente el plan de estudios, y si lo conoce está escrito de una manera un tanto, digamos, en el lenguaje pedagógico de los que saben de escribir planes de estudio, pero no de quienes saben comunicárselo a los estudiantes. Entonces, lo que tratamos de hacer con la red universitaria de aprendizaje es eso, poner los materiales alrededor de lo que el maestro tiene que enseñar y el alumno tiene que aprender. Y eso está regido por los planes de estudios. Entonces, hemos empezado a hacer la red universitaria de aprendizaje fundamentalmente a partir del bachillerato. Y aquí hay una cosa que es muy importante que yo les logre transmitir, y es que este es un esfuerzo que va mucho más allá de una dirección general de tecnologías como la de GETIC. Es más, va más allá de cualquier dirección. Es algo que tiene que tomar la comunidad si queremos que sea un éxito, y que tienen que tomar los maestros y los alumnos. Y esa es la parte más complicada de la innovación. O sea, para que realmente algo se vuelva una innovación, tiene que pasar a ser parte de nosotros mismos, facilitándonos las cosas. Por eso, este es uno de los objetivos que tiene, facilitar esa localización de materiales, de ver los planes de estudio y todo eso. Si uno hace que la tecnología haga las cosas más difíciles, nunca jamás va a funcionar. Las cosas y las innovaciones funcionan porque nos funcionan mejor, porque nos hacen algo más fácil. Entonces aquí, por ejemplo, esta es la página ahorita inicial de la RUA. Como ustedes pueden ver, está la Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio de Ciencias y Humanidades, luego tenemos las licenciaturas y una parte de temas de interés. Pero eventualmente deberían estar también los posgrados, etc. Ahora, gracias al apoyo que hemos tenido del Colegio de Ciencias y Humanidades, que aquí está su director general, y le agradezco muchísimo el apoyo que nos ha brindado, y la Escuela Nacional Preparatoria, hemos logrado conjuntar ya miles de materiales para prácticamente todas las asignaturas de bachillerato. Y lo que les voy a enseñar no son esas 1000 recursos, porque no nos daría la vida, pero les voy a enseñar básicamente cómo se llega a ellos, para que vean que es una manera muy intuitiva, muy natural, y que además resalta lo que es el plan de estudios. Entonces, por ejemplo, si le picamos aquí a sexto año de la Escuela Nacional Preparatoria, van a ver, bájale tantito, van a ver que, ahí, eso. Pues primero que hay un área que es obligatorias generales, y después ya se va a dividir por 4 diferentes áreas, ¿no? Entonces vamos a aplicarle aquí a las obligatorias generales. Esas son las materias que tienen que llevar todos los alumnos en sexto año. Y quiero que vean, por ejemplo, literatura mexicana y la de iberoamericana. Entonces le pico a esa materia. ¿Qué pasó? Mi querido Guillermo. Ok, ya le picaste. Aquí está. La idea es tener el plan de estudios en una especie de árbol, del cual ustedes van a ver siempre la rama principal. Entonces, la caja de arriba, esas cajitas yo las quiero ver como una especie de ambiente de aprendizaje, y es un ambiente de aprendizaje para toda la materia. Entonces, si ahí le picáramos, por ejemplo, a recursos para aprender, me saldrían los recursos para aprender de toda la materia, que hay en toda la materia. Y me saldrían, a lo mejor también, algunos libros o contenidos que hablan de toda la materia, ¿sí? Pero si le pico o pulso, por ejemplo,
la literatura barroca en México. Entonces ya me salen, a la hora de picarle recursos para aprender, me van a aparecer nada más los que tienen que ver con ese tema, ¿sí? Y podemos ver, por ejemplo, qué temas, perdón, con esa unidad. Si se fijan, los planes de estudio en la Escuela Nacional Preparatoria se dividen, perdón, las materias, los programas, se dividen en unidades y temas, ¿no? Entonces, aquí estamos en el nivel de la unidad. Si le pico a temas, más bien si Guillermo le pica, porque él dice que... Entonces me sale ya la unidad 3 como la parte fundamental, en donde puedo de nuevo ver todo lo que hay en esa unidad, pero además me salen los temas para que yo me pueda meter a cada una de ellas. Entonces vamos a meter aquí, vamos a ver, por ejemplo, autores barrocos sobresalientes. Y pícale ahí materiales para aprender. Entonces ahí tenemos, vamos a ver, por ejemplo, audio. Entonces tenemos aquí varios materiales en audio. Los materiales se dividen en esa parte de arriba. Hay algunas que están apagadas, quiere decir que no tenemos, ¿no? Pero son textos, cosas para móviles, juegos, películas, materiales para la web, en fin, cualquier tipo de material que pueda ponerse ahí. Eventualmente deberíamos de tener también acceso directo a la biblioteca que nos lleve algún capítulo de un texto importante sobre, en este caso, pues autores barrocos sobresalientes. Podría ser sobre Sor Juana o Calderón de la Barca, en fin. Vamos a buscar ahí Primero Sueño. Y como esto lo estamos haciendo a través del teléfono celular, se tarda un poquito. Pero ahora, bájate, bájale, eso. En la barra de la derecha. Es que ahí está el audio, sí. Entonces, si le picamos ahí y funciona, eso. Creo que nos vamos a tener que callar para que se oiga. Primero Sueño, que así intituló y compuso la Madre Juana Inés de la Cruz, imitando a Góngora. Quiero que lo oigan un momento. Y caminar honesta de la tierra nacida sombra al cielo encaminada, de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas, si bien sus luces bellas exentas siempre brillantes, la tenebrosa guerra de húmedos vapores de intimada, la pavorosa sombra aflictiva, burlaban, tan distantes que su atesado seno al superior convexo aún no llegaba del orbe de la diosa que 3 veces hermosa. Ahí ese es precioso. La diosa que 3 veces hermosa, que es la luna, ¿no? Son las 3 fases de la luna. Pero a ver, esto tiene que ver con lo que yo les trataba de comunicar en la primera parte de este seminario, de este taller que es muy importante. Las nuevas tecnologías nos permiten que José Luis Ibáñez, que es a quien se le debe esta sala, que es, yo creo que de las personas que mejor puede leer poesía barroca en el mundo, y además para mexicanos, porque si lo leyera un agente de España, le tendría una tonada distinta. Sor Juana era mexicana, entonces él lo está leyendo como lo escribió Sor Juana.
como lo oía Sor Juana cuando lo escribió. Y lo fantástico es que esto lo podemos tener como parte de lo que es nuestro curso de literatura en la Escuela Nacional Preparatoria de Literatura Mexicana. Y lo podemos poner en el salón de clase y podemos lograr lo que ustedes sintieron cuando oyeron a José Luis Ibáñez hablar aquí, en su recinto. Y esa capacidad de emocionarnos es fundamental para que esto signifique algo y no sea nada más una serie de fechas alrededor de Sor Juana que los alumnos se tienen que aprender. O sea, es una manera de crear a una persona, de hacerle sentir lo valioso que es la vida, lo valioso que fue la vida de Sor Juana y lo que nos dejó y lo que nos va a dejar José Luis Ibáñez, que afortunadamente todavía está con nosotros. Pero ya nos lo dejó para que lo oyeran ahorita. Y les aseguro que muchos de ustedes, estoy casi seguro, que va a haber alguien que se va a ir a su casa y lo va a oír todo. Y eso sería el mejor regalo. Y eso sería lo que quisiéramos que los alumnos hicieran, que volvieran suyos los contenidos de los planes de estudio, que hicieran las cosas por interés, porque descubrieran, por ejemplo, en las matemáticas una manera de pensar, de razonar sobre las cosas, pudieran entender el lenguaje de una manera más abstracta todavía que la de Sor Juana, pero que nos lleva a poder describir el universo que estaba tratando de describir Sor Juana en un sueño. ¿Sí? Y eso es, y lo mismo digamos para la química, para la física, para cualquier materia, ¿no? La filosofía que digamos. Tenemos materiales y cosas que podemos hacer, con las cuales podemos hacer de la experiencia de aprender y de enseñar algo mucho más rico que lo que era nada más con un pizarrón y un gis. Y creo que esa es nuestra obligación como maestros. Lo que estamos haciendo aquí, entonces, es poner a la mano esas cosas para el maestro, en este caso de literatura. Viene también, si la buscan, para cada uno de los recursos que tenemos ahí, viene toda lo que llamamos la ficha técnica, en donde se le da crédito a quien participó. Si se bajan, donde píquenle a colaboradores. A colaboradores. Ahí, abajito, donde está tu... No, ya te pasaste. Arriba, es como la piñata. dale. Si le pican, aparece José Luis Ibáñez, ¿no? Y aparecen las gentes de Descarga Cultura que han hecho esto, y que nosotros, sí, y aquí están, y que nosotros pues, nos hemos aprovechado, ¿no? Pero ese es el gran beneficio de ordenar las cosas bien, porque podemos aprovechar lo que todos hacemos cuando tenga algo que ver con el plan de estudios y con el currículum. Pero además, también a la hora de poner el plan de estudios y el currículum a la vista, nos hace ver fácilmente los huecos que tiene o las cosas que sobran, ¿no? Y cómo podemos introducir nuevas tecnologías, por ejemplo, para la enseñanza de las matemáticas, para la enseñanza de la química, etcétera, y como acabamos de oír, pues hasta para la enseñanza de la literatura. Ahora, quiero que vean es decir, ¿qué es la RUA? Bueno, hay una parte que quiero decir que es importante. Si se fijan, en este caso, cuando estamos hablando de autores barrocos sobresalientes, hay varios botones que no se ven, yo no los veo, pero el primero es, ¿qué dice Guillermo? No, abajo, recursos encontrados. Aplicaciones
aplicaciones móviles. Ok, ahí se nos están los tipos de recursos que hay. Pero también en donde está, en la misma barra de recursos para aprender, hay varias opciones. La primera era la de temas, esa siempre existe. La segunda es lo que ya debo saber. Esos son los recursos que deberíamos de tener para que un alumno que quiere llevar esa materia sepa qué es lo que tiene que saber, ¿no? Cuáles son los conocimientos previos que necesita para llevar esta materia. Después están los recursos para aprender la materia, que es el que le picamos. Después vienen recursos para la autoevaluación, ¿no? Y aquí podríamos poner preguntas sobre primero sueño, a ver qué pensaste o qué frase se te ocurrió, te quedaste en la cabeza. Y el siguiente son recursos para el maestro. Ahí la idea es que podamos poner, y esto tiene mucho que ver con el propósito de este taller, porque ahí podemos poner sugerencias didácticas para el maestro, cómo enseñar cada tema y cada materia, y que los maestros sugieran nuevas formas de enseñar cada uno de los temas, cada una de las unidades, cada una de las materias. Ahí podemos poner películas de los alumnos haciendo cosas alrededor del tema, podemos poner experimentos, muchas cosas para que el maestro dé una mejor clase. Pero también para que los maestros como comunidad cooperen para que todos hagan una mejor clase. Porque, les repito, la idea de esto es hacer realmente un repositorio. Sí, voy a acabar aquí, porque ya estoy casi acabando. Para que todos podamos colaborar, ¿sí? Y aún esas botones que están apagados nos dicen algo muy importante. Porque ¿qué es lo que nos dicen? Pues que no tenemos nada sobre eso, ¿no? Y que quiere decir que tenemos una agenda que llenar. O sea, nos da a nosotros como comunidad saber que no tenemos nada para que el maestro dé una buena clase o para saber más sobre Sor Juana, ¿no? Ya hay muchos materiales. Hoy mismo, buscando, me encontré materiales del CCH y materiales de la Escuela Nacional Preparatoria, pero que no están en los lugares en donde hemos buscado. Más sobre, en este caso, más sobre Sor Juana, interpretaciones de primero sueño, que no hay ninguna que sea la correcta, ¿no? Yo creo que ni la propia Sor Juana la tenía, pero finalmente se siente fantástico escucharla, ¿no? Y luego, por último, está el botón de para saber más, que ese es el que le estaba yo diciendo. Bueno, pues no tenemos sobre esas cosas. Ahora, quiero que vean, vete al principio de la rúa. Ay, no, mire, al buscador. O sea, la rúa también es un repositorio. Entonces vamos a buscar ahí José Luis Ibáñez. Es más, la rúa está basada en un no, pero sin la... Creo que no le pusiste bien, ¿eh? Es que dice Ibáñez o no sé qué. Eso. No. ¿No puedes poner la ñ? Ah, bueno, pero aquí está. Entonces, aquí está todo lo que ha colaborado José Luis Ibáñez. Y si ustedes empiezan a colaborar, pues entonces va a haber para cada maestro en que ha colaborado, cuántas gentes lo han visto, y vamos a tener una manera de colegiadamente ir enriqueciendo este repositorio e ir enriqueciendo la experiencia de nuestros alumnos con nuestro trabajo. Entonces, es un repositorio, pero es un repositorio que se organiza alrededor del plan de estudios. Y hablando de innovación,
Es muy importante esa frase que dije, que dice lo que los alumnos tienen que aprender y lo que los maestros tienen que enseñar. Porque la tecnología se vuelve una innovación cuando realmente te ayuda a hacer cosas. Y en este caso, te pone en la posición en la que naturalmente está el maestro y naturalmente está el alumno, de qué es lo que tengo que aprender. Y ahí está, ¿no? Ahora, tiene además otros usos, ya con eso acabo. Porque piensen, por ejemplo, en un alumno de tercero de secundaria, que quiere ver qué es lo que va a ver en la Escuela Nacional Preparatoria, en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Pues ahí está el plan de estudios, ahí están los materiales, ahí está lo que ya debe saber, etcétera, para que todo México y todo el mundo lo vea. ¿Sí? Y digamos, más adelante, el alumno ya está en tercer año de bachillerato, ya va a entrar a una carrera, y tiene que escoger la carrera. Entonces puede ver cuáles son las carreras, cuáles son los planes de estudio, cuáles son los materiales que debe de saber, qué es lo que se supone que ya debe de haber aprendido, y cómo va a aprender todo eso. Y va a poder tener entonces una idea mucho más clara que si nada más pues ve los planes de estudio por ahí, ¿no? Y también, por otro lado, porque esto es algo que vamos a hacer, queremos que esto sea un método de organizar los planes de estudio, no nada más para la universidad, sino que otras universidades usen el mismo repositorio, los mismos esquemas, aunque no se dividan en unidades y temas, sino se dividan de diferente manera, pero se puede flexibilizar, pero que todos podamos usar un repositorio compartido e ir escogiendo los mejores materiales. Y iba yo a terminar con eso, pero voy a terminar con otra cosa. Porque miren, mucha gente siempre pregunta, bueno, pero esto, ¿qué tiene que ver con la educación a distancia y con los LMS y los cursos en línea? Tiene mucho que ver, ¿sí? Pero no es lo mismo. Todos los materiales aquí están abiertos alrededor del plan de estudios. Y cuando normalmente uno se inscribe a un curso en línea, tiene que inscribirse para poder ver los materiales. El hecho de que los materiales estén aquí abiertos hace que cualquier maestro que quiera poner un curso en línea puede usar los materiales que están aquí para su curso en línea. Y debería poder hacer su curso en línea y si necesita algún material, ponerlo aquí para que todos lo vean. Pero el hecho de que los materiales estén abiertos les permite pasar por un proceso muy importante, que es un cierto proceso de evolución. Y yo siempre pongo este ejemplo. Miren, si piensan en matemáticas de bachillerato, yo no sé, el Baldor, ¿cuánta gente de ustedes lo conoce o lo llevó en matemáticas? Yo les aseguro que hay 4 o 5 libros de matemáticas en general para bachillerato, pero hablemos, por ejemplo, de cálculo. Hay 4 o 5 libros con los que uno cubre el 80% de la población de estudiantes en el mundo. ¿Y por qué? Porque esos 5 libros han llegado a ser clásicos a través de un periodo de evolución. Las editoriales se mueren por tener un clásico de esos, o sea, porque lo venden por millones. Entonces, todo el tiempo están promoviendo sus nuevos libros de cálculo. Y de repente de esos 5 libros clásicos, uno se mete y otro se sale. Ese es un proceso de evolución en donde los maestros van escogiendo los libros que más les gustan para dar su clase. Eso debería de pasar si ponemos los materiales abiertos. Y no pasa si los tenemos cerrados dentro de los cursos. Con eso termino.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bracho. Pues ahora, por favor, doctora, nos va a hablar sobre colecciones universitarias digitales. Adelante. Bueno, gracias. ¿Sí se oye? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias a los organizadores del evento por haber invitado a la coordinación de colecciones universitarias digitales. Bueno, el nombre de nuestra ponencia, porque la vamos a presentar Joaquín Jiménez y yo, pues es precisamente colecciones universitarias digitales. Y quizá ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con innovación educativa? ¿Sí? Entonces, creemos que el subtítulo que le pusimos es un puente entre la investigación y la docencia. Es lo que tiene que ver y es lo que vamos a tratar de explicar. ¿Sí? Sí. Bueno, el fundamento del proyecto académico que les vamos a presentar, ¿sí?, está en el reconocimiento de que la UNAM cuenta con un vasto patrimonio de información primaria generada por el trabajo cotidiano de su personal académico. O sea, es producto de investigación. Este acervo es extraordinariamente extenso en su cobertura temporal, espacial y temática, como pondré un ejemplo concreto, y se encuentra almacenado en las diversas colecciones que custodian las entidades académicas de la UNAM, ¿sí? Y precisamente porque está en las diversas entidades, pues está disperso, ¿sí?, y con poca visibilidad. La coordinación de colecciones universitarias digitales precisamente fue creada en 2013 con el fin de desarrollar y administrar una plataforma transdisciplinaria de datos con herramientas para la integración, administración, consulta y difusión de los acervos digitales universitarios, ¿sí? Aquí tienen ustedes la página de inicio de este portal. Y la que sigue, por favor, ¿sí? Y bueno, ¿me regresas la anterior, por favor? Aquí la tengo. Okay. Sí. La que sigue, ¿sí? Bueno, les decía yo que fue creada para desarrollar una plataforma transdisciplinaria de datos, ¿sí? Lo que se integra en esa plataforma es lo que se ve en el portal, que se puede consultar. La que sigue, ¿sí? La anterior, esa, ¿sí? Entonces, se desarrolló la plataforma, también se desarrolló el portal, y el lanzamiento del portal se realizó hace casi exactamente un año, en marzo del año pasado, en un evento encabezado por el señor rector, el doctor Enrique Graue. Y con el lanzamiento del portal se puso a disposición de la sociedad una herramienta de frontera que esperamos convencerlos que se trata de una herramienta de frontera. Joaquín precisamente va a navegar el portal, ¿sí?, para consultar las colecciones universitarias y aprovechar así el creciente ámbito de los datos, lo que genera nuevas oportunidades para la educación, la investigación, la innovación y la toma de decisiones. La que sigue. Bueno, voy a dar un ejemplo de a qué nos referimos con esta integración de datos de diversas áreas de la UNAM. Si ustedes están en el portal y, por ejemplo, quisieran saber qué hay de moluscos, ¿sí?, el portal les va a dar como resultado los moluscos que hay en la colección del Instituto de Biología, en la colección de moluscos de Ciencias del Mar y en la colección paleontológica del Instituto de Geografía. Entonces, 3 colecciones que están aisladas, a través de este portal se integran los datos.
Como es un portal de datos abiertos, estos datos se pueden descargar, ¿sí? Pero no solo se pueden descargar en la base de datos, sino que esa descarga se puede hacer en un mapa, ¿sí? Y a ese mapa se le pueden poner diferentes capas de escenarios de cambio climático global, de áreas protegidas, que vienen de otras entidades de la UNAM, como es el Instituto de Geografía y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes el potencial que tiene la integración de las múltiples y diversas áreas que cultiva nuestra universidad, ¿sí? Y este impacto, ¿verdad?, tendría que ver con generación de conocimiento y tendría que ver también con información. Esto nos permite hacer trabajo transdisciplinario que es tan fundamental en estos tiempos para encarar los grandes desafíos de la humanidad, que son problemas complejos, ¿no? Como el cambio climático global, las enfermedades emergentes, la pobreza, etcétera. La que sigue, ¿sí? Entonces les decía que les iba a poner un ejemplo de una colección que es el Herbario Nacional, ¿sí? El Herbario Nacional es considerado el más grande de América Latina. Cuenta con más de 1.400.000 ejemplares y es la colección más completa a nivel mundial de plantas mexicanas. Y su historia se remonta a 1888, ¿sí? Esta colección pertenecía al Instituto Médico Nacional y la UNAM la adquirió bajo custodia en 1929, el año de la autonomía de la universidad. Quien custodia esta colección es el Instituto de Biología y son los académicos del Instituto de Biología los responsables de su conservación, de su catalogación y su estudio. Entonces, esta colección, con todas las identificaciones actualizadas, los datos, bueno, desde la adquisición de los ejemplares que tienen que ver con colecta, es producto de trabajo netamente académico, ¿sí? Y les pongo de ejemplo esta colección, pero imagínense lo mismo con la colección de fósiles, con la colección de obra artística del Instituto de Investigaciones Estéticas y con muchas otras, ¿sí? Entonces, la que sigue es, los datos de esta colección se van a integrar a la plataforma que desarrolló la SECUT y la desarrollaron jóvenes universitarios, ¿sí? Jóvenes universitarios. Y esta plataforma, en realidad, son 3 plataformas. Una de datos, donde están los datos de la especie, la quién colectó el ejemplar, quién lo identificó. También tiene otra plataforma que llamamos de objetos digitales, que es donde estos ejemplares herborizados, bueno, en el Instituto de Biología se digitalizan, aquí se ve la captura de los datos y los objetos irían a esta plataforma, los datos a esta plataforma y los mapas se integrarían a esta tercera plataforma y las 3 en sí constituyen una porque son interoperativas. Y esta es la plataforma que alimenta el portal de datos abiertos, como ya les había dicho, pero también esas consultas se pueden hacer desde el salón de clases, ¿verdad? Y bueno, no solo en la universidad, porque son datos abiertos, entonces esto no nada más es para académicos y estudiantes universitarios, sino para cualquier universidad o para la sociedad o para los tomadores de decisiones del gobierno y también a nivel internacional, ¿sí? También se pueden descargar, la descarga de datos se puede hacer a computadoras locales y también
esta información que está integrada en esta plataforma, pues puede también pasarse, ¿sí?, a recursos de aprendizaje. A ver, ¿sí? ¿cómo es ya? Como sería la tengo RUA, aquí. ¿sí? La RUA. 3. Creo que es muy atinado 3 de que mano. nos hayan, que estemos ¿Lo oyes en esta sesión presentando No, digo, por un lado ¿pero la ya lo oyes RUA, bien? ¿sí?, y por otro lado Bueno. el portal Entro de por datos este lado, abiertos por donde de- estoy yo, de por la atrás. universidad. La que sigue. ¿Sí? Y yo les puse ejemplos de grandes, les he hablado de grandes colecciones ¿Ya como se el lo doy? Herbario Nacional, la paleontológica, etcétera, ¿sí? Sí. Pero también muchos académicos tienen en sus cajones, tienen colecciones que solamente ellos saben que las tienen, ¿sí? O sea, no tienen que ser colecciones de 1 millón de ejemplares, pueden ser de 200 ejemplares, de 500, y son colecciones que a mí me tocó vivir, ¿sí? Que cuando el académico se retira, se pierden, ¿sí? Porque están en sus cajones y ni los familiares los quieren ir a recoger esos materiales, ¿sí? Pero también hemos identificado con otros nombres otro tipo de acervos, de colecciones, que son, por un lado, las publicaciones y repositorios, o sea, materiales que ya están en repositorios, y lo último que es con lo que estamos trabajando son los datos generados por las investigaciones de los académicos, que son los que luego se publican, ¿sí? Que son los que generan las publicaciones, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que esos datos, ¿sí?, que son producidos por la investigación, también pueden ser consultados por este portal. O sea, que los estudiantes trabajarían con la misma materia prima que trabajan los investigadores, ¿sí? Entonces, la que sigue, y aquí le voy a pasar el micrófono. Gracias. A Joaquín. Bueno, buenas tardes. Yo voy a continuar un poco con la plataforma y luego podemos navegarla. Entonces, justo como decía la doctora, la idea es que todo lo que se genera en investigación, que nosotros llamamos ciencia abierta, que son distintos productos o subproductos previos a la publicación de un artículo, pues están ya y se está trabajando para que estén en formatos abiertos. Y en este caso, por ejemplo, son justamente los datos abiertos lo que trabajamos. Existe también, como comentaba el doctor Bracho, ¿no?, en la docencia, pues dentro de esta parte de la cultura de la apertura, en donde hay objetos como en RUA de aprendizaje abiertos, y el problema es que se manejan como dos sistemas totalmente independientes, la investigación y la docencia. Nosotros lo que buscamos, y este tipo de plataformas para lo que funcionan muy bien, es para generar puentes entre la investigación y la docencia, ¿no? Todos los contenidos que están en la investigación, que sean abiertos, pueden consultarse desde plataformas en la docencia, y de esa manera conectar, justamente como comentaba la doctora, la materia prima que están usando los investigadores en su trabajo cotidiano, pues puede ser utilizada por los maestros y los alumnos dentro de las aulas, ¿no? En el caso de los datos abiertos, bueno, la característica que tienen es que tienen una licencia, unos términos de uso que permiten ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona. Entonces, bueno, en el esquema lo que sean los cuadritos, un poco la idea es que esos acervos que están totalmente dispersos en distintas colecciones de la universidad, pues se puedan integrar en la parte de la docencia como un solo objeto. Entonces, bueno, lo que vemos abajo nada más es justamente datos que se generan en la investigación, como las colecciones científicas, a través de estas plataformas, pues que puedan ser utilizadas en las aulas. Entonces, bueno, podemos navegar un momento en el portal. ¿Les dejo este? Sí, gracias. Entonces, bueno, esta es la página principal del portal. En cuanto la abrimos, lo que se ve pues es hace una consulta de todo lo que está dentro del portal. En este caso, hasta el momento tiene
pues más de 1,5 millones de registros de distintas colecciones. Hasta el momento tenemos las colecciones agrupadas en colecciones biológicas, que por la naturaleza del proyecto, el origen viene de un proyecto de biodiversidad, entonces es de lo que más datos tiene ahora. Tiene datos de colecciones de obra artística, tiene lo que llamamos objetos digitales, que es donde ponemos, por ejemplo, artículos, imágenes, audios, y al final hay una parte de proyectos universitarios que estamos trabajando como prototipo con DEGAPA para integrar información de los proyectos de investigación financiadas por la universidad. Entonces, bueno, si vamos, podemos ver del lado izquierdo, nos vuelve a agrupar todos esos datos, cómo están distribuidos por colecciones, el Herbario Nacional, la colección de insectos, el archivo fotográfico de investigaciones del Instituto de Investigaciones Estéticas, la Biblioteca Digital Silvestre Revueltas, que es el archivo de Silvestre Revueltas, de partituras principalmente. Entonces ahí podemos ver, ¿no?, la lista de todas las colecciones, ciencias del mar, investigaciones sociales, y todos estos datos se van integrando a partir de estándares. Cada tipo de colección tiene un estándar común y de esa manera podemos consultar, aunque sean registros de distintas colecciones, como si se tratara de una sola. Aquí vemos las entidades, luego los registros, cómo se dividen por países. Obviamente, pues siendo la UNAM, pues la mayoría son registros tomados en México. Podemos ver a este nivel en general todavía, pues todos los registros a nivel de estados, cómo se distribuyen los estados. Podríamos ver aquí los estados donde más que más registros tienen, de los que la UNAM tiene más registros. Y de este lado vemos los mismos datos, pero de una forma gráfica, ¿no? Cómo se divide pues de una manera visual. Y aquí ya la idea es que el usuario puede ir poniendo filtros para ir seleccionando. Por ejemplo, podemos ver colecciones biológicas y vuelve a hacer todo el proceso, ¿no?, de agrupar toda la información, pero ya solo de las colecciones biológicas. Entonces vemos ya, por ejemplo, aparecen nombres comunes como plantas, mariposas, escarabajos, y es aquí donde el alumno puede empezar a escoger qué grupos quiere ver, o el profesor dentro del aula. El portal también tiene un API en donde uno se puede conectar. Otra plataforma puede conectarse directamente a las bases de datos con consultas preestablecidas e ir tomando todos los datos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, de plantas. Y aquí vemos, ¿no?, ya de plantas, hay 900,000, poco más de 900,000 plantas. Esta información la podemos ver en un mapa. Este es el mapa de las plantas que tiene la UNAM colectadas en sus herbarios. Podemos acercarnos, evidentemente la mayoría son de México. Y aquí se pueden, como comentaba la doctora, ir agregando capas como de otros institutos. Esta es una lista de capas que se pueden ir agregando. Por ejemplo, de ciencias de la atmósfera, pues vienen capas de escenarios de cambio climático. Y entonces aquí se pueden empezar a hacer este tipo de objetos en donde se ven distribución de especies con escenarios de cambio climático, ¿no? Se pueden ir poniendo pues, la hidrografía, áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces se va generando información que se va adecuando a las necesidades pues en este caso del alumno. Y también toda esta información se puede ver directamente, los registros. Esto ya es una lista de todos los registros que hay. Aquí son de plantas. Entonces voy a buscar un ejemplar. Bueno, de este lado tenemos un resumen. Aquí eso sería una lista, pues, de las 900,000 registros. Aquí podemos verlo. Se continúa. Viene uno por uno numerados todos los registros. Se pueden seguir haciendo filtros o se puede hacer ya directamente una consulta. Esta, por ejemplo, hay 27 ejemplares de esta planta en el herbario. Aquí podemos verlas todas enlistadas y podemos acceder directamente a la ficha digital de este ejemplar, ¿no? Aquí tenemos dos que tienen imagen.
por ejemplo, ¿no? Aquí está, entonces tenemos todos los datos del ejemplar, los datos del herbario, quién es el responsable, cuál es el número de registros, toda la información taxonómica, en dónde se colectó, el año de la colecta, los datos geográficos, información sobre cómo citar, que también es muy importante. Entonces, aunque son abiertos, ¿no? Los datos se pueden usar, distribuir y redistribuir. Siempre es muy importante poder citar la fuente. Y después vienen, por ejemplo, la imagen del ejemplar. Son imágenes en alta resolución. Esta es la flor de muerto. Entonces aquí podemos ir haciendo acercamientos y ver detalles de la planta, ¿no? Que también esta es información pues muy útil para ciertas materias, ¿no? Entonces podemos, bueno, ir recorriendo toda la estructura de la planta. Y del lado derecho usamos linked data, es decir, que estos datos consultan a su vez otras bases de datos y podemos ver aquí, bueno, cuántos otros ejemplares hay en la colección, o podemos ver nombres comunes en español, en náhuatl y en otras lenguas. Entonces, pues toda esta información acompaña a los ejemplares y esto ya se puede convertir en un objeto de aprendizaje al consultarlo, ya sea directamente a través del portal en la aula. Se pueden descargar todos los datos a Excel o a tablas, o se puede conectar a través del API con plataformas como RUA, justamente. Pues tenemos hay otros ejemplos que me gustaría revisar brevemente. Por ejemplo, de veterinaria. Esta es una colección estoy buscando sarcoquistes. Hay sarcoquistes en músculo de borrego. Esta es una colección de imágenes que tomaron para investigación, fueron imágenes que se tomaron con microscopio, y entonces aquí se pueden encontrar todos los datos, igual que habíamos visto en el otro, todos los datos de la colecta, pues es una colecta. Entonces es un corte histológico transversal en tejido muscular, y la imagen es una imagen de microscopio, y entonces tenemos un acercamiento en donde permite ver exactamente, ¿no? Un detalle pues exactamente el mismo que da el microscopio. Y entonces esto también permite poder tener acceso a cortes histológicos en las aulas sin la necesidad de tener los microscopios, ni basta con tener una conexión en línea. Entonces, bueno, se puede uno desplazar por toda la imagen y pues la resolución es muy alta. Y se pueden integrar cortes histológicos, por ejemplo, en este caso de veterinaria, pero también de medicina o de otras instituciones. Entonces, bueno, no sé si quieran algún comentario o cómo estamos de tiempo. ¿Todavía tenemos? ¿Ya? No, está bien. ¿Quieres seguir? Bueno, pues nada más si quieren para revisar algo de por ejemplo, vamos a ver de la Biblioteca Silvestre Revueltas. No tenemos este es el archivo, y podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, todas las partituras de una obra. Bueno, viene toda la información de la obra, el responsable, la descripción, los créditos, y aquí podemos ver pues todas las partituras. No alcanzo a ver ¿no? Es toda la lista de las partituras de esta obra, que son un montón. Sí, esta es de las que más extensas que tiene. Y son las versiones originales de su obra, ¿no? Tiene también, bueno, podemos entrar a las imágenes, ¿no? También para ver con detalle toda la escritura. Y ver también, pues escuchar, estas son las introducciones de esta pieza. No sé si se escucha.
Finalmente, todo el sistema tiene también un sistema de retroalimentación en donde tanto el alumno o el maestro, cualquier usuario, si encuentra algún error o tiene algún comentario en la información, en el contenido, pues lo puede enviar y se envía directamente al académico que está como responsable de esa colección. Entonces, y bueno, por último, por ejemplo, proyectos universitarios son las descripciones de los proyectos, pero aquí lo que permite también es ver qué investigadores están trabajando con qué temas en la universidad. Por ejemplo, podemos buscar sismos. Esto es un prototipo todavía de 2 años, ¿no? De proyectos del 2009 al 2011, pero vemos entonces que hay 4 proyectos en geofísica de sismos, 2 en ingeniería, uno en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de Morelia y otro en el Instituto de Física. Y desde aquí pues ya se pueden ir haciendo los filtros y entrar directamente a toda la información y la descripción del proyecto. Estamos trabajando ahora para integrarle a estos proyectos terminados todos los productos derivados, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es una muestra rápida de cómo funciona este portal, pero creemos que lo más importante para este evento es justamente que todo esto que proviene directamente de la investigación puede conectarse esto totalmente abierto y puede conectarse con la docencia. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas. En lo que van pensando sus intervenciones, lo que hemos escuchado esta tarde de ustedes con la Red Universitaria de Aprendizaje, las colecciones universitarias digitales, pues nos lleva mucho a reflexionar sobre este hashtag, este eslogan de vocación por lo nuevo. Creo que tenemos con el doctor Bracho, con la doctora Tila Pérez, pues 2 universitarios que han sido promotores, provocadores. Por ahí decía en el portal que nos mostró Joaquín, acceso a curadores. Y finalmente es lo que han sido, curadores de colecciones universitarias, curadores de objetos de aprendizaje. Y bueno, ya conocimos a Joaquín y parte del equipo en las fotos, pero también está el doctor Guillermo Rodríguez y todo el equipo, Rebeca Valenzuela y varios compañeros aquí que han hecho esa curaduría en la Red Universitaria de Aprendizaje. Si nos han empujado, porque además ustedes desde sus trincheras también, porque parece que en el Olimpo no hay trincheras y sí las hay, ¿verdad? En esas trincheras donde ustedes han estado empujando por mapear a partir del plan de estudios lo que hace falta, por tener un orden en cómo se hace pues toda esta sistematización a partir de eso que está en el cajón del investigador y cómo llega al entorno digital. ¿Qué seguiría? ¿Qué nos podrían decir ustedes para que verdaderamente esto llegue al aula, llegue al alumno, llegue al móvil del alumno como una consulta constante para poder enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué nos dirían ustedes que tanto han empujado estos años? ¿A dónde más nos quieren empujar como universidad? ¿Quién empieza? ¿A mí por qué? Los dos, por favor. Queremos escucharlos a los dos antes de las intervenciones. A ver, hablando de la RUA. La RUA es un proyecto que si realmente funciona, que yo espero que sí, es interminable. La idea es que siempre se vaya mejorando. Que sea una herramienta para facilitar incluso el cambio de planes de estudio, la mejora en los planes de estudio. Y ahora estamos haciendo también algo que todavía es muy temprano para enseñarlo, porque me gusta enseñar las cosas cuando ya están hechas, pero estamos haciendo una aplicación que se podrá descargar por los alumnos y por los maestros para ayudarlos en el quehacer de la enseñanza y el aprendizaje. Y la RUA
va a formar parte de eso, porque se va a hacer una RUA más inteligente, más personalizada, y la idea, y eso es algo que hemos trabajado con la CODEIC y con la COAED, yo estoy muy orgulloso de tener esta relación con la COED y la COEDIC, porque nos permite trabajar juntos en ideas y problemas que tenemos diferentes. Entonces, la DGTIC está un poquito como para proveer las soluciones tecnológicas, pero ya el aprovechamiento de eso nos rebasa. Tenemos que empezar a pasarlo hacia las escuelas, hacia la comunidad. Y esta aplicación nos va a permitir tener información de lo que sucede, de parte de lo que sucede en el aula. Porque en una cierta visión un poco negra que tengo yo de repente, les puedo decir que lo que pasa en el salón de clases es que entran un grupo de estudiantes, entra un maestro y salen una lista de calificaciones. Pero ¿por qué salieron esas calificaciones? No tenemos la menor idea. Cuando no hay un examen departamental, que no lo hay en muchos casos. Y aunque supiéramos a través del examen departamental, no tenemos mucho que hacer. ¿Sí? Si tenemos una visión, información, datos sobre lo que está pasando en el salón de clase alrededor de qué ejercicios pudieron resolver los alumnos en tal y tal materia, y los vamos siguiendo, podemos saber, por ejemplo, con qué probabilidad un alumno va a desertar, o saber qué objeto de aprendizaje sería bueno recomendarle para que lo viera. O saber, por ejemplo, cosas como, les voy a poner un caso, ¿qué pasa? Pero no nadie se da cuenta. Un maestro de matemáticas en primer año de bachillerato en el CCH, pues todos sus alumnos pasaron muy bien con 10 y 9. 10 y 9. Pero luego al siguiente año les va mal, ¿no? Empiezan a reprobar y unos sacan 6 y ahí van, ¿no? Nadie se da cuenta. Son datos que no se analizan. Y obviamente quiere decir algo importante. Todos ustedes deben tener ya ahorita una hipótesis de qué es lo que pasó. ¿Cómo qué crees que pasó? Les regalaron las calificaciones al salón. Y esa es una consecuencia de lo que pasa. Pero si no le damos seguimiento a eso, no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y la idea es darnos cuenta de lo que está pasando adentro del salón de clase, en el día con día. ¿Para qué? Para ayudar al estudiante y al maestro a tener una experiencia más rica y más fructífera en cuanto a su aprendizaje. Muchas gracias. Hacia allá vamos. Gracias. Tila, antes de que intervenga, ¿quién va a hacer la primera pregunta para que vayamos avanzando en hacerle llegar el micrófono? ¿Quién dijo? Yo voy primero, por favor, acá. Pero vamos en lo que le hacemos llegar el micrófono, doctor. No necesariamente una pregunta, si me permiten hacer un comentario. Sí. Podemos esperar primero a la intervención de la doctora y luego su comentario. Sí, gracias. Adelante, doctora. Bueno, pues, ¿qué es lo que sigue con el portal de datos abiertos? Lo que ustedes acaban de ver es la puntitita del... ¿No se oye? La puntita del iceberg, ¿sí? Gracias. Es la puntita del iceberg. Estamos hablando de aproximadamente 30 colecciones de 10 entidades universitarias y una dependencia, ¿sí?
¿Cuántas puede haber? Bueno, yo misma me estoy haciendo la pregunta que no me gusta que me hagan, porque no sabemos cuántas colecciones puede haber, pero están en el orden de las miles de colecciones, ¿sí? Entonces, esto es obviamente, claramente un proyecto permanente e inacabable, ¿sí? Y bueno, esto es algo hermoso de nuestra universidad, porque proyectos de este tipo permanentes, pues casi es uno de los pocos lugares en nuestro país donde se puedan llevar a cabo. Entonces, habrá que ir integrando cada vez más colecciones, por un lado. Pero por otro lado, hacer del conocimiento tanto de los profesores como de los estudiantes que existe este portal, ¿sí? Y este conocimiento tiene que ir emparejado con el desarrollo de programas educativos que mejoren la capacidad de conocimiento y manejo de los datos, porque este es un campo nuevo, o sea, cómo se descargan los datos, cómo se integran de una base de datos con otra base de datos, con mapas, imagínense ustedes que en un futuro pudiéramos saber de una planta, o sea, de qué especie es, dónde se distribuye, cómo la usan sus comunidades, qué metabolitos secundarios tiene. Entonces, es lo que se ve a futuro, es una herramienta poderosísima para hacer la investigación transdisciplinaria, que en las dos ponencias que tuvimos en la primera sesión, pues ese fue el común denominador. El trabajo, la innovación tiene que ver con trabajo, en la actualidad tiene que ver con trabajo transdisciplinario que rompa las barreras entre las disciplinas. Y quisiera nada más agregar, porque este es un punto que cada que presentamos el portal nos gusta enfatizar, ¿quiénes tienen los créditos de esa información? Las entidades académicas que los custodian, los académicos que curan los datos, ¿sí? Y si se dieron cuenta, en la ficha está el logo de la entidad. Y hay toda otra línea de trabajo que tiene que ver con interoperatividad, pero ahí el fuerte para esa respuesta es Joaquín. Muchas gracias. Sí. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues ante todo agradecer al doctor Bracho, a la doctora Pérez y a su colaborador las presentaciones que hemos escuchado. Realmente es algo nos abre perspectivas muy ricas para seguir incursionando, intentar caminar hacia la innovación educativa, ¿verdad? Que es el tema del encuentro. Me pareció muy rica las exposiciones, me parece que tocaron puntos fundamentales que nos van a enriquecer a quienes estamos más relacionados hacia la docencia y que tiene que ver, por un lado, en esta posibilidad tan rica que expresa Felipe, ¿verdad?, de generar a través de este tipo de objetos de aprendizaje también emociones. Esa es una de las condiciones más ricas que tenemos que seguir explorando, porque la innovación no es nada más tecnología, es un recurso riquísimo, como aquí nos lo han mostrado, pero que atiende otras dimensiones, y esas otras dimensiones son las que realmente van a impactar en construir una educación innovadora, nueva y cada vez más rica. A mí me gustó mucho la forma de exposición de Felipe, me parece que es inspiradora para los docentes, ¿verdad?, poder transmitir con emoción el sentido que tiene una herramienta como esta, y me parece que eso es lo que también los profesores tenemos que transmitir a nuestros alumnos. Es decir, la información es riquísima y ahí está, pero no es suficiente. Con solo información no vamos solamente a avanzar.
sino con esa otra capacidad que tenga el docente de motivar, de interiorizar a sus alumnos de la riqueza en diversos planos que le ofrece esa herramienta, ¿verdad? Porque no es nada más tenerla ahí. A lo mejor si no hubiera escuchado a Felipe, otra persona me hubiera dicho qué interesante, etcétera, muchas cosas, pero sin emoción, sin ver esa otra componente que me parece que él destacó y que nos hizo vibrar y sentir ese otro potencial que nos da la Rúa, ¿no? Ese es un aspecto muy importante. Igualmente, este otro aspecto que él señaló, me parece que un gran reto que tenemos es saber qué pasa en el aula. Y no por motivos de vigilancia, supervisión y mucho menos punitivos, ¿verdad? Pero tenemos que avanzar hacia romper esa fragmentación y aislamiento del trabajo individualizado, del que no se sabe qué pasa y que no se puede enriquecer y que no se puede compartir. Entonces me parece que esta posibilidad que también señaló de acercarnos, ¿verdad?, a conocer más qué pasa, es el camino en el que tenemos que seguir andando, es decir, hacer un trabajo más colegiado, un trabajo más institucional, comunitario y colegiado. Y me parece que esa dimensión que ofrece es algo muy, muy valioso. Y las otras componentes que nos ofrecen también nuestros otros colegas, y ya brevemente para no abusar, incorpora otras dimensiones fundamentales, que es el poder vincular la investigación con la docencia. Eso es de una gran riqueza y creo que estas posibilidades que ustedes aquí nos brindan nos abren esa perspectiva de que a través de estas herramientas podemos caminar en esa dirección. Y yo cerraría diciendo que realmente si aspiramos a una docencia innovadora, no puede hacerse si no se vincula a la investigación. Es decir, la docencia innovadora no va a surgir por inspiración de un momento, ¿verdad?, ni mucho menos por la acumulación de la experiencia, sino por tener la posibilidad de estar conectando acerca de qué se está investigando sobre estos procesos en la actualidad. Así que, bueno, muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad. Bien, pues es el doctor Jesús Salinas, director general del CCH, y pues como dice él, es la visión del docente de ver esta riqueza de contenidos que se pueden utilizar gracias a las tecnologías. También algo que sería importante compartir para sentirnos también orgullosos, así como dice Tila, esto solo se puede hacer en la UNAM muchas veces, este tipo de colecciones de riquezas de contenidos digitales que nos hacen vibrar, que nos generan esa emoción, pues también se dan en el marco de que desde hace muchos años la UNAM tiene un compromiso con el acceso abierto, con no ser celosa de lo que tiene el privilegio de resguardar, de ir más allá y no quedarnos contentos con que tenemos la Hemeroteca Nacional y tenemos un bello edificio que la resguarda, sino que queremos compartirla y lograr que los mexicanos y quienes hablan español y quienes estén interesados en el contenido en cualquier parte del mundo lo puedan consultar desde su computadora. Y se han dado diferentes pasos para ello, pero en 2015 también la UNAM emitió una política de acceso abierto que también posibilitó en gran medida pues, todo el marco legal de las colecciones universitarias digitales, pero que además pues, somos la tercera universidad en México que cuenta con una política de acceso abierto. Tenemos mucho camino andado, mucha plataforma tecnológica, legal, de visión, de estrategia, que hace posible todo esto. También si nos pudiera compartir, presentarse, por favor. Sí, otra vez Leticia de Anda, del CCH y de la Inés. Perdón por mi insistencia en preguntar, pero trabajo el tema de innovación. Me parece de verdad que la universidad es grandiosa, estas dos son experiencias increíbles, ¿no? Pero desde mi perspectiva requieren ser mejor conocidas para ser usadas. Ha habido importantes proyectos en la UNAM, innovadores, que quedan ahí y se pierden con el tiempo. Comentaba hace un momento con el doctor Bracho la forma de hacer que lleguen en este caso, el caso de la RUA, los objetos de aprendizaje que lleguen a los docentes, y no es fácil. No sé si tienen un contador de personas que están usando estos recursos, sería importante conocerlo. Y un poquito antes que estoy aprovechando para hacer un comentario, revisé, la UNAM
que me llega por Facebook, increíble, pero tenemos que reconocer que esta red social nos permite estar en contacto no solamente con las personas, sino con el conocimiento. Tiene 1.460.000 personas que están suscritas a esta página de la UNAM y ya me llegó que si el alumno ganó este concurso, que si hay esta actividad. Me parecería fundamental que pudieran ligarse estos recursos a estas páginas sociales para que sean conocidas de los profesores, porque no estoy muy segura de que sean usadas. Yo he preguntado y sí, el profesor que hace un objeto lo publica, ya tengo mi constancia, pero otro no sé si lo usa, si compartió, que también es llamado una buena práctica educativa. ¿Qué hice que me funcionó bien para que otro lo pueda apropiar y lo pueda compartir? Gracias, Leticia. ¿Quieren comentar algo? ¿Guillermo? ¿Sí? ¿Sí? Ok, adelante. Hola, mi nombre es Diego Latorre, soy de Diseño Industrial. Y primero quiero agradecerles por sus presentaciones muy chidas las dos. Y pensando un poco acerca de estas dos plataformas, de lo que se parecen y lo que, digamos, por qué son dos y no es una sola. Creo, al menos como yo lo entiendo ahorita, la RUA es más es una plataforma viva que más enfocada hacia los alumnos, y no por decir que Datos Abiertos no esté viva, sino es más bien una cuestión más histórica, ¿no? Un poco más de lo que se ha hecho. Y hacia allá va mi pregunta, o sea, sobre todo viendo que son dos plataformas incipientes que todavía, bueno, digamos que su utilidad va a estar determinada en función de la cantidad y de la calidad de la información que tienen. Me gustaría preguntarles cómo están integrando pues, digamos, estos valores del mundo digital que nos permiten hipervínculos de información en tiempo real, edición distribuida, comunicación en dos direcciones, sistemas autoorganizativos, porque hasta donde yo los veo siguen siendo un poco rígidos, y creo que parte fundamental del éxito de estas plataformas es que sean flexibles, sobre todo tomando en cuenta que la educación y que la innovación educativa tiene que estar viendo hacia el frente, y creo yo que pues uno de los tal vez problemas que puede llegar a tener, al igual que los planes de estudio, es que son muy rígidos. Entonces, ¿cómo podemos anteponernos a esto, utilizando las mismas virtudes del mundo digital? Sí. Bueno, se escucha, ¿verdad? En el caso de la plataforma de datos abiertos, hay una cuestión ahí muy importante, que son datos que vienen de colecciones y sí requieren un proceso desde que se generan, y todo un proceso de control de calidad, de revisión, y eso pues no puede ser en tiempo real, es decir, no puedes tener, digamos, los sensores que generan datos, tenerlos de inmediato, porque pasan un proceso. En la coordinación hay todo un equipo que se dedica justo a hacer, por ejemplo, estandarización, migrar al mismo estándar, hacer el control de calidad. Entonces, en esa cuestión pues es complicado, ¿no?, esa parte del tiempo real. La retroalimentación pues se da a través justo, y tenemos muchos casos en donde estudiantes o maestros que encuentran ejemplares pueden hacer a través del portal preguntas, pero las preguntas van, como es una red de académicos, las que está atrás de las colecciones, se reenvían, ¿no?, a esos académicos. Ha habido muchas correcciones que se hacen, por ejemplo, en la determinación de una especie, que se hacen a través del portal. Otras herramientas que usamos, y trabajamos más la parte, por ejemplo, de la web semántica, ¿no? Gran parte del portal está funcionando, toda la parte de, pues hay toda una parte de linked data, en donde cada registro genera nuevas consultas. Por ejemplo, cuando abres un ejemplar biológico, el nombre de la especie va y busca en otras bases de datos que están en línea, por ejemplo, de Conavio, los nombres comunes, ¿no? La lista que veíamos de nombres comunes, pues proviene de otras entidades, y eso se hace con linked data. La ventaja es que deja de ser estático, sino cada vez que se actualiza una base de datos, tú tienes inmediatamente la actualización en este portal, ¿no? Si se genera una consulta que se puede guardar, cada vez que entres, si hay modificaciones en las colecciones que devuelven los resultados, tú verías de inmediato esas actualizaciones. Y pues toda esta parte pues ha sido trabajar mucho esta cosa, la web semántica, para también poder buscar, por ejemplo, las colecciones científicas usan solo el nombre científico de las especies.
Y aquí tenemos, tú puedes poner un nombre común y a través de otras bases de datos es capaz de encontrar, ¿no? De ontologías, es capaz de encontrar la información que estás buscando. Sí, yo podría agregar que en la cuestión de la difusión y del uso, tenemos pues muchos retos como universidad. Por ejemplo, Descarga Cultura, aquí están las compañeras, hacen muchas campañas. Descarga Cultura es parte de este ecosistema, ¿no? No son, parecen aislados porque pues es el foro donde presumir cada quien el juguete que ha creado, ¿no? Pero en realidad sí son parte de un ecosistema que tiene la UNAM como plataforma de contenidos que aprovechan la tecnología y que sí se hace la difusión, pero que también aquí pues tendríamos que reconocer el gran reto de hacer difusión en los jóvenes de hoy día. Nosotros tenemos, por ejemplo, en cuestiones de programas de becas, hacemos toda una difusión en redes sociales institucionales, como las que menciona la maestra, y de pronto te das cuenta que no es ahí donde los alumnos buscan la información. Entonces, el entorno digital nos abre muchas bondades, pero también significa retos distintos en la cuestión de lograr el aprovechamiento, que realmente la herramienta que se propone penetre en el aula. Y sobre todo, que el profesor la haga propia. Mencionaba el doctor Bracho, nosotros estamos poniendo estos proyectos en Internet, pero lo que sigue definitivamente está del lado, como mencionaba el doctor Salinas, pues ya de los profesores, los departamentos académicos, los subsistemas, cómo se incorpora esto como una plataforma, una herramienta que tiene que aprovecharse, ¿no? Sobre todo porque además no hemos estado hablando de educación a distancia. En educación a distancia, obligadamente, hay una plataforma de trabajo, hay contenidos que se tienen que revisar de acuerdo al programa que cada maestro elabora. Y bueno, aquí estamos con el gran reto de lograr que esto se utilice en el sistema presencial, donde bueno, ahí también está todavía más marcada la enorme libertad que tiene el profesor por organizar su curso. Entonces aquí es de estos pasos que tenemos que ir resolviendo entre todos, ¿no? Cómo lograr realmente este aprovechamiento del recurso. ¿Quién más quisiera intervenir? Por favor, acá. Arriba. Sí, yo creo que se funciona por acá. Gracias. Mi nombre es Miguel Ángel Bravo, del SAGE. Me gustaron mucho las dos exposiciones. Me surgen muchas preguntas, pero nada más quisiera poner una observación y pregunta y duda en cada una de las dos exposiciones. En el caso de la cuestión educativa de Rúa, yo tengo cierto escepticismo en relación a la cuestión tecnológica aplicada a la educación. A veces siento que hay una especie de fetichismo, ¿no? Que en muchos casos decir, tengo la computadora, tengo un sistema y con eso van a aprender mejor, o va a ser un audio, o va a ser un video. Un poco quizá pensando en la experiencia de la enciclomedia o de la secundaria en televisión, ¿no? No siento que el problema principal, y esa sería mi duda y mi pregunta, creo que no tenía el suficiente, digamos, respaldo en términos pedagógicos, ¿no? Es decir, como que estaba la plataforma y no hubo un acompañamiento, digamos, pedagógico para ver si efectivamente con esas herramientas los alumnos aprendían mejor. En el caso de enciclomedia era un poco difícil porque además fue para un solo año, quinto año, en fin, y además estaba dentro de un proceso político muy complicado, ¿no? En la UNAM creo que tenemos otras circunstancias y se podría, digamos, abordar este problema de una manera más sistemática e institucional. Pero, digamos, es una duda, ¿no? Y escepticismo que tengo que a veces solo el uso de la tecnología se piensa que va a garantizar una mejor educación y como que no hay las herramientas de evaluación, ¿no? Si efectivamente se está usando y entonces probar, en fin. No es un problema simple, no sé cómo se pudiese hacer, pero ese es uno. En el caso de las colecciones, a mí me parece muy interesante. Me parece que una de las cosas que hace más falta en nuestro país en general, pero además en la universidad, es aprovechar toda esta información, ¿no? O colecciones que hay. Ahora acá, digamos, la matriz viene del área de biológicas,
Yo, digamos, aunque estoy ahorita trabajando en áreas tecnológicas, yo vengo de las áreas sociales. Y entonces en el caso, por ejemplo, de las plantas, yo me pregunto, la propia universidad tiene bajo su custodia los datos de una investigación que hizo el Instituto Nacional Indigenista, que es la Enciclopedia de la Medicina Tradicional Mexicana. Hay una parte de esta enciclopedia donde vienen 3 tomos sobre flora medicinal. Por ejemplo, sería muy útil cruzarlas. Ahora, ahí viene este problema y es un poco mi duda. La parte de cruzar la información, de integrarla, es un problema creo que muy complejo, ¿no? Que tampoco estoy muy seguro que solo con el uso de la plataforma pueda resolverse. Por ejemplo, se puso el ejemplo de moluscos. Bueno, ¿qué pasa si una gente que viene del área de sociales dice, bueno, yo quisiera saber cómo puedo cruzar esta información de moluscos con los movimientos en las cooperativas pesqueras de México y dónde se cruzan? No sé si sea tan sencillo hacerlo. Y como esto pueden salir muchos ejemplos. Creo que es un problema que además está un poco enmascarado en el uso, por ejemplo, actual con Google o con todos estos buscadores, donde uno supone que con búsquedas de acervos muy grandes, automáticamente va a salir la información que uno requiere. Y yo creo que ahí hace falta mucho un trabajo de conceptualización y de integración de la información que va mucho más allá de las plataformas. Evidentemente que las plataformas tienen que ser así, o quizá todavía mejores, pero sí hace falta, y no sé qué tanto se esté avanzando, ¿no? Pues son mis preocupaciones, en este trabajo conceptual para poder integrar, digamos, cuando son muy cercanas el área, puede ser que sea relativamente sencillo, pero ¿qué pasa si pensamos lo social con lo biológico, ¿no? En fin, es muy amplio el tema y perdón por... Gracias. Gracias. ¿Quién se empieza? A ver, lo de enciclomedia me llega muy duro. Yo soy el culpable. Pero te quiero decir que los estudios que se hicieron en enciclomedia, los serios, todos destacan que los alumnos aprendían mejor cuando se usaba. Si no se usaba, no funcionaba, como el shampoo, ¿no? Y te puedo dar 2 datos que para mí son muy importantes. Primero, alrededor de lo que dijiste, de que no se capacitó bien a los maestros. Eso puede ser cierto, en parte. Pero el problema en Enciclomedia es que se hizo un esfuerzo durante 2 años, que en esos 2 años se equiparon más de 160,000, casi 180,000 aulas. Y era muy difícil la capacitación al mismo tiempo que estabas poniendo las aulas, porque no vas a capacitar sobre una computadora que no existe. Pero a pesar de eso, cuando se hizo la primera encuesta, ni siquiera fue un censo, ya teníamos alrededor de 50,000 aulas. Se les preguntó a los maestros una pregunta de varias opciones, y la primera opción era no me gusta, y la última opción era me gusta y va a cambiar mi manera de dar la clase. El 96.6% de los maestros respondió a la última opción. Me gusta y me va a ayudar a dar mi clase. Pero menos del 50% de los maestros había usado alguna vez una computadora. Era tan fácil de usar, precisamente porque estaba basada en los libros de texto, que no se necesitaba una gran capacitación para que los alumnos pudieran tener experiencias como las que acabamos de tener ahorita, porque les poníamos música, les poníamos películas, les poníamos muchísimas cosas alrededor de cada uno de los temas. Y voy a relatar una experiencia que ya muchas veces la cuento, pero creo que es importante. Alrededor de lo que la tecnología puede hacer y que es imposible hacer sin la tecnología alrededor de la educación. Porque, como dijo el doctor Cervantes en la plática que tuvimos al principio, hay que hacer que la tecnología haga cosas que necesitamos y que serían imposibles hacer sin ella, ¿no? Y eso hay que hacerlo para la educación también. El ejemplo es este.
Hicimos una muestra estadísticamente significativa cuando ya teníamos alrededor de 100,000 aulas equipadas. Y podíamos hacer una muestra estadísticamente significativa porque se le dio prioridad a las aulas que se podían equipar en zonas indígenas, en zonas rurales. Tomamos a esos maestros con la única salvedad de que no supieran hablar inglés. Nunca tuvimos que quitar a nadie de la muestra porque ninguno de los maestros sabía hablar inglés. Les dimos una capacitación de 3 horas. Los mandamos de regreso a sus aulas y todo el ejercicio lo hicimos acompañados del anglo mexicano. Cada mes les mandábamos un examen a los alumnos y todos los maestros nos regresaban los exámenes calificados y hechos por el anglo mexicano, que también los calificaba. Al final de cuentas, el resultado fue que los alumnos llegaban casi a 8 de promedio. Y si hubieran llevado los 2 años del curso para los cuales hicieron, los alumnos hubieran llegado casi a la calificación promedio de los maestros de secundaria. En ese entonces, el inglés era obligatorio en secundaria, pero no en primaria. ¿Okay? O sea, los maestros sin saber hablar inglés podían dar clase de inglés a un nivel superior en promedio a lo que daba un buen maestro. Pero además escuchaban un inglés que no era un inglés chapurreado de tercera generación, era inglés de gente nativa del inglés. Entonces aprendían a escuchar mejor y a hablar mejor. Ese resultado lo tiraron a la basura junto con todo el proyecto por una razón: corrupción. Quien siguió en la Subsecretaría de Educación Pública cuando entró Calderón, después de Fox, fue el yerno del Bester Gordillo. Y lo que él quería era hacer dinero. Perdón que se los diga así, pero eso fue la verdad. Y por eso hicieron toda una campaña de mentiras alrededor del proyecto. Y nunca dijeron la verdad y el éxito que había tenido. Y nunca hicieron lo mínimo que podían haber hecho, que era, por ejemplo, poner el inglés con lo que se hubiera necesitado para pagar a los maestros de inglés que se requerirían para dar clases en las 168,000 aulas que había. Con ese dinero se pagaba Enciclomedia por sí mismo. Y fue una experiencia única en el mundo. Nos sacamos el primer premio de la UNESCO. Y terminó en puras mentiras, amenazas. Hicieron 150 o 60 auditorías y no encontraron nada más que a un pobre contador que le quitaron 3 días de trabajo. En ese país vivimos. Sobre la otra pregunta. La otra pregunta. Sí, gracias. Perdón, me eché mucho rollo, pero me llegó al corazón. Sí. Profesor, su comentario es exactamente lo que sigue, ¿sí? Lo que sigue, sí se puede, pero hay que desarrollar los estándares, ¿verdad?, que permitan la comunicación entre los 12 tipos de bases de datos. Y en la coordinación tenemos un coordinador técnico que es el biólogo Jiménez, y él tiene a cargo 3 áreas. Una es de informática y estadística, que es la que se encarga de todos estos, generar todos estos estándares y procedimientos. La de desarrollo tecnológico, que es la que tiene que ver con el desarrollo de la plataforma, y la de inventario y comunicación, que es la que tiene el contacto directo con las entidades,
¿sí? Entonces, esas bases de datos que usted dice de pesquerías, población, todo eso, pues son valiosísimas, esperemos pronto tenerlas. Y aquí también nos enfrentamos a otro, pues no quisiera llamarle problema, porque es una actitud humana natural, ¿no? Es que a veces los académicos pues no quieren dar esa información para que esté en formato abierto, porque es producto de muchos años de trabajo de ellos. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que precisamente cuando ven el portal ha tenido el efecto de que quieren que sus datos estén allí. O sea, entonces, estamos muy optimistas que sí vamos a obtener esta información. No sé si tú quieras agregar más de esto. Pues miren, yo sé que tendremos horas interminables ante los contenidos digitales de la UNAM. Tú me dices, ¿sí? Pero nuestra conversación ha tenido ya que llegar a su fin. Me gustaría que levantaran la mano quién va a hacer algo con lo que acaba de escuchar en estas 2 horas, que lo va a incorporar a sus clases, que se va a poner a navegar. Por favor, levanten la mano, realmente vayámonos, motivemos a estos 2 grandes innovadores de los contenidos en las tecnologías de la UNAM para que vean que sí sirve venir, echarse el rollo y ser entusiastas y contagiarnos, como alguien mencionó, de lo que ellos han venido realizando. Pues de verdad ha sido un honor moderar esta mesa. Le agradezco al biólogo Joaquín Jiménez, a la doctora Tila María Pérez, al doctor Felipe Bracho y a todos ustedes el que nos hayamos regalado este tiempo para estar más orgullosos de la manera como la UNAM vincula la tecnología y los contenidos, con todos sus asegúnes, con todas sus áreas de oportunidad, pero seguros de que entre todos lo haremos mejor cada vez. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. ¿Ya? Agradecemos a los expositores en estas sesiones y al público presente su participación entusiasta con preguntas y respuestas. Asimismo, les recordamos el programa del día de mañana, que en su primera sesión será Docencia y Formación, con los temas Formación Docente, Programa de Seguimiento y Evaluación de Actualización del Plan de Estudios, y la sesión 4, Entorno institucional, nuevas licenciaturas interdisciplinarias e el Instituto de Investigaciones Jurídicas Digital. Con esto damos por terminado este primer día de actividades del Encuentro de Orientación Educativa, Vocación por lo Nuevo, organizado por CODEIC, CUAED y DGTIC, el cual se desarrolló en el Foro José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en Ciudad Universitaria. Nos despedimos de quienes nos acompañaron vía streaming y les recordamos incluir en sus menciones nuestro hashtag Vocación por lo Nuevo. Los esperamos mañana para comenzar a las 10 en punto y continuar con el programa previsto. Muchas gracias y muy feliz tarde.